¿Qué tal amigos? Muy buenas, para mí es un gusto y un placer volverme a dirigir a todos ustedes, continuando con los temas de introducción al derecho. Hoy vamos a ver las características del derecho, a quienes se aplica, cómo surge el derecho dentro de una sociedad, cómo surge el Estado. Haciendo un poco, recordando el tema anterior, habíamos visto que el derecho viene del latín directus, que significa lo recto, lo justo, lo inalienable. El derecho es un concepto clásico que muchos tienen, conjunto de normas, reglas sociales que regulan la vida del hombre dentro de una sociedad a través del ordenamiento jurídico, a través de las normas escritas, plasmadas en los textos legales. Cuando uno escucha hablar de derecho, lo primero que se imagina son normas coercitivas, obligatorias, que emanan del Estado, por el poder legislativo, el órgano legislativo, dada por los políticos, por la decisión política, senadores, diputados, son los que van a crear la norma y va a estar vigente con la publicación y va a morir con la abrogación y se va a modificar con la derogación. Entonces, una primera característica que hemos visto del derecho son normas obligatorias, coercitivas. Otra característica es que el derecho siempre va a respetar los derechos humanos, la dignidad de las personas, derechos humanos. Los derechos humanos tienen que estar plasmados en las normas y las normas deben estar basadas en los derechos humanos para proteger a las personas, a la dignidad humana. Habíamos visto una finalidad del derecho. Esa finalidad del derecho, la finalidad del derecho es la justicia, es lo que buscan los abogados, los jueces, los fiscales, es lo que busca la sociedad, la administración de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿No? Tenemos un concepto clásico de Upiano que decía: la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, y realmente en un juicio se podrá dar a cada uno lo que quiere. Realmente en un juicio todos están conformes con la justicia. Pues creo que no. Es la justicia, hay un ganador y hay un perdedor. Es como una relación de pareja. Si dos hombres, o por ejemplo, si dos hombres se enamoran de una mujer, la mujer le podrá dar a cada uno lo que quiere. Al final va a haber un ganador y va a haber un perdedor. Muchos dicen que la justicia es la verdad y pregunta: ¿realmente en un juicio gana la persona que tiene la razón o la persona que puede convencer al juez de su pretensión? Muchas veces el objetivo es convencerlo al juez, pero cada verdad va a ser diferente, cada argumentación jurídica va a ser diferente. La verdad uno lo podrá tener, pero si no lo puede expresar, si no lo puede defender, pues esa verdad se va a quedar ahí para ella. Entonces, una tercera característica que también habíamos visto, que la justicia es la igualdad ante la ley. Si bien existe el principio de legalidad, que es la base de todo ordenamiento jurídico, que es la base del derecho, la legalidad, ese principio existe formalmente, y la realidad es otra cosa. Es como el derecho, muchas veces el derecho está acá y la realidad social está acá. El principio de igualdad existe, pero discúlpenme, parecía ser que algunos son más y otros son menos, y el sistema es muy hipócrita. Dice proteger algunas cosas y protege otras cosas. Dice tratarnos de una manera y nos trata de otra manera. Entonces, ese principio de igualdad muchas veces es una formalidad que está, pero no por más que uno sepa que tal vez ya no haya justicia, no por eso va a dejar de buscar la justicia. También habíamos visto si el derecho es una ciencia jurídica, una ciencia social, pero no puede ser como las matemáticas, la física. Un físico nos puede decir cuándo va a caer una manzana de un árbol, pero un abogado no nos puede decir cuándo va a cometer un delito una persona. Yo no puedo acercar a una persona y decir: usted tiene cara de delincuente, va a cometer un delito. Eso es imposible y no se puede hacer. Entonces, es la deficiencia que tiene el derecho. El derecho no podemos experimentar con personas como si fueran conejitos de indias, como si fueran unos ratoncitos. Es un derecho es imposible, porque cada personalidad es diferente. Entonces el derecho es una ciencia jurídica, un saber riguroso y contrastable para mí. Eh, entonces había un autor, como habíamos visto, que era Hans Kelsen. Hans Kelsen decía: señores, el derecho es ciencia, y es una ciencia porque
porque lo hacen personas sabias, tienen un objeto y un método de estudio. El objeto de estudio van a ser las normas, las leyes, y su método va a ser un método dogmático, axiológico, etcétera. Se basa en la interpretación y aplicación de las normas. El derecho es una norma sabia, decía Kelsen. Él decía en la teoría pura del derecho que sería bien que vuelva Dios y escriba los mandamientos en piedra para que las personas obedezcamos ciegamente sus mandamientos. Mientras la persona obedezca las leyes, las normas, va a vivir en paz y en tranquilidad, que todo debía estar escrito y plasmado en leyes. Eso lo llama el positivismo jurídico. De nada sirve usos y costumbres si no están plasmadas en normas, en textos legales. Él, él nunca hizo la pirámide jurídica, el triángulo jurídico, sería la palabra correcta, eso lo hicieron sus alumnos, en la cual Kelsen sí decía que un país debe tener una norma suprema. Esa norma suprema es la constitución política del Estado y las leyes, decretos supremos, etcétera, ¿no? Y eso es verdad. Cada país tiene una norma suprema, una norma fundamental, que es la constitución política del Estado. Para los internacionalistas, por encima de la Constitución están los tratados y convenios internacionales, pero para los constitucionalistas es la norma fundamental de un país. Esa es la constitución política del Estado, porque emana de un pueblo, de una asamblea constituyente. Esto a otro autor que era Carl Smith. Y Carl Smith decía, señores, el derecho no es una ciencia, el derecho es un instrumento de poder, porque al final quien engendra el derecho, quienes hacen las normas, es el poder establecido, son los políticos, la decisión política quienes hacen las leyes. Y Carl Smith decía, pues el derecho es un instrumento de poder. En su obra titulada ¿Qué es la política? Él dice, la política te enseña a saber quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos y cómo deberías eliminar a tus enemigos. El político temoriza y causa miedo utilizando las normas, las leyes, las cárceles, la policía, para callar y oprimir a sus enemigos, igual que lo hacía, igual como lo planteaba Michel Foucault. Son dos autores, como habíamos visto. Kelsen muere con fama y gloria, es docente en la Universidad de Harvard, porque él se hace conocer con su obra, con la obra de Guardián de la Constitución, en la cual dice que quien debe interpretar, velar la constitución política del Estado es un órgano especializado llamado Tribunal Constitucional, y a partir de ahí Kelsen es reconocido en todo el mundo y sus libros son de lectura obligatoria en muchas de las facultades, bueno, la mayoría de las facultades de Derecho, a diferencia de Carl Smith, que comete dos errores que le han costado su prestigio. Uno, haber participado en el gobierno de Hitler, y el segundo error es haber dicho en su obra también titulada Guardián de la Constitución que quien debía velar, proteger y velar por la supremacía constitucional es el presidente de la República, porque es elegido por el pueblo, y es ahí donde se ha equivocado, porque al final no puede ser presidente porque es parte del poder. Entonces, Smith, como hemos visto, es juzgado por un juicio de Nürnberger, bueno, al final absuelto de toda culpa, incluso redacta, ¿no? O prácticamente asesora y redacta para mí todo lo que es la primera constitución política de Israel, pero al final su prestigio cae y en un alojamiento se suicida con su arma de fuego y muere, ¿no? Habíamos visto estos dos autores que te ayudan a comprender la dimensión del derecho. Ahora vamos a ver la clasificación del derecho. ¿Cómo se divide el derecho en derecho objetivo y en derecho subjetivo? El derecho objetivo es todo el ordenamiento jurídico, las normas, las leyes que son emanadas por el Estado, y el derecho subjetivo es la facultad que tiene el Estado de crear esas normas, la facultad que tienen las personas de respetar o no esas normas, porque al final, qué es justo, qué es injusto, eso lo va a categorizar la persona. Ahora, el derecho se aplica para mí siempre a las personas, porque son las personas naturales, físicas, que van a poder velar por sus derechos. Si bien las constituciones modernas dicen proteger los derechos del medio ambiente, los derechos de la naturaleza, es pues para mí algo subjetivo, porque al final si el Estado dice proteger esos derechos, es el mismo Estado que muchas veces vulnera estos derechos de la naturaleza, explota minerales, busca petróleo y daña el ecosistema, pero al final se justifica y dice, no, ahora esto ya no, esto es por una necesidad social, es que ahora lo vamos a volver este lugar un parque, ahora esto va a tener una utilidad, y al final es el mismo Estado que vulnera estos derechos de
la naturaleza. Por eso el derecho se aplica siempre a las personas. Las personas se dividen en dos, personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales son las personas individuales, físicas. Las personas jurídicas son, o personas ficticias, son personas, son más de dos personas, son sociedades, fundaciones, ONGs. Entonces hay dos tipos de personas, personas naturales y personas jurídicas. El derecho se aplica a ambas personas. Desde que uno nace ya tiene pues derechos y obligaciones. Incluso la norma protege mucho más allá del nacimiento, desde la concepción ya el derecho te está protegiendo, pero ya es con el nacimiento que ejerces esos derechos y sus obligaciones, pero están limitados. Ejemplo, ser niño es chévere, ser niño es bueno, un niño tiene más derechos, ¿no? Derecho a la recreación, a la alimentación, a la protección, a la educación, pero sus derechos son limitados. Un niño no puede ir a una discoteca, no puede firmar contratos, no puede firmar minutas, no puede disponer de su patrimonio. A eso le llamamos la capacidad jurídica o la capacidad de goce. Todos tenemos esa capacidad jurídica y esa capacidad de goce. La capacidad jurídica ejerce derechos y obligaciones, pero están limitados. Un niño tiene derechos y obligaciones, pero son limitados. Un niño tiene pues, los derechos que hemos mencionado, pero no puede ejercer plenamente sus derechos. Un niño no puede firmar documentos, minutas, no puede ir a discotecas, no puede disponer de su patrimonio. Entonces, las personas tienen esa capacidad jurídica y esa capacidad de ejercicio. Ahora, ¿qué es la capacidad de ejercicio, la capacidad de obrar? Acá tienes derechos y obligaciones, pero tiene la disposición de sus derechos. Es decir, en la capacidad jurídica estos derechos están limitados, pero en la capacidad de ejercicio ejerce plenamente sus derechos y ejerce plenamente sus obligaciones. A cada una persona puede disponer de su patrimonio. A cada una persona puede firmar minutas, puede firmar contratos, puede decirle, papá, ya no me molestes, me caso, me voy de la casa. A cada una persona puede disponer de su patrimonio, puede disponer de su estado civil. Es a los 18 años de edad. A los 18 años de edad nuestra constitución dice que ya es ciudadano boliviano mayor de edad, ya puede disponer de su patrimonio, dedicarse al comercio internacional, ya no necesita autorización del papá. A los 18 años puede hacerlo el hijo lo que se le dé la gana, ya ejerce plenamente sus derechos y a la vez contrae todas sus obligaciones. A los 18 años ya puede, como dijimos, firmar minutas, contratos, disponer de su patrimonio, ejercer libremente su estado civil, contraer matrimonio, participar de la vida política. Solo en Bolivia creo que a los 18 años uno ya puede ser diputado, ya puede ser senador, y realmente pues a los 18 años uno recién está muchas veces estudiando en la universidad, y pues yo creo que debe haber ahí un cambio, ¿no? Porque a los 18 años uno todavía es muy joven, discúlpeme, pero es la opinión de mi persona. Entonces a los 18 años una persona ya puede participar de la vida política, puede elegir y ser elegido en la vida política. A los 18 años uno puede ser diputado, puede ser senador acá en Bolivia. Acá en Bolivia incluso escogemos a nuestros magistrados, a los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal de Justicia, a través del voto popular, a través de las urnas. En ningún país creo que se hace esto, pero en Bolivia sí se hace, ¿no? Y esto un poco ha politizado la administración de justicia, y realmente eso se ve en la realidad social. Eh, bueno, eh, bueno, son cosas que pasan acá en Bolivia. Eh, Ahora, si sabemos qué es la capacidad jurídica, donde se ejerce derechos y obligaciones limitados, y en la capacidad de ejercicio ejerces plenamente tus derechos, ejerces plenamente tus obligaciones. Ahora tenemos que ver quién crea el derecho. El derecho, hemos visto, es la decisión política, es un grupo de políticos que entran al poder. El día de ayer han entrado al poder y ellos se establecen en el Estado y te dicen qué es lo jurídico y qué es lo antijurídico, qué se debe hacer y qué no se debe hacer a través del ordenamiento jurídico. Son los políticos quienes van a engendrar las normas, las leyes dentro de una sociedad, pero estas leyes pues necesariamente la sociedad nace, en la sociedad la nación tiene que tener un Estado. Es el Estado el que hace las normas, las leyes y cómo surge este Estado. En la época antigua no había Estado, no había administración de justicia, no habían jueces, fiscales. En la antigüedad se regían por la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, el código
Abu Dhabi, la composición. Si tú me has hecho esto, yo te hago lo mismo. Pero esto ha generado abusos de parte de la víctima. Muchas veces, si el infractor no podía resarcir el daño a la víctima podía golpearlo, pegarlo, incluso matarlo. A esta edad se le llama la edad de oro de la víctima. Y esto hecho por necesidad social que surge el Estado. El Estado surge en la Edad Media. Hay una persona denominada rey, monarca, y dice, señores, a partir de ahora, este es mi territorio, esta es mi población, y yo voy a ejercer la soberanía, el gobierno, y aparecen los tres elementos del Estado en forma de un monarca, de un rey, y dice, yo voy a administrar la justicia a través de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica con la Santa Inquisición, con el martillo de las brujas, el Majus Maleficarum, puede juzgar y sentenciar a las personas de herejía, de hechicería. En ese tiempo se creía que nadie podía pensar en contra de la Iglesia Católica, nadie podía innovar, crear ideas, pensar de diferente manera, porque todo era hechicería, brujería. El delito era una especie de pecado en ese tiempo. La Edad Media se ha hecho muy poco conocimiento. A esta edad debía llamarse, pues, donde se ha dado más feminicidios. Acá siempre la responsable era la mujer, siempre se juzgaba y se sentenciaba a mujeres, a través de la hoguera se la quemaba viva la persona. Eran juicios rápidos, juicios escritos, jueces sin rostro, podían torturar a una persona para sacarle la confesión. Si la persona confesaba directamente culpable, y pues le daban la pena de muerte. Entonces es en la Edad Media donde muy poco conocimiento se ha hecho, y esto también ha hecho que surja pues el Estado moderno a través de la Revolución Francesa de 1789. Surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Surgen enciclopedistas, se llama el ciclo de las luces, porque hay autores que realmente han causado sensación en ese momento y tenían ideas muy buenas. Bueno, sus ideas siempre han repercutido hasta el día de hoy. Uno de ellos es el barón Carlos Secondac, el barón de Montesquieu, que decía a través de su obra El espíritu de las leyes, que pues el poder no se puede concentrar en una sola persona. El poder tiene que dividirse en tres: poder ejecutivo, legislativo y judicial. El concepto de poder viene de Francia, el concepto de órgano viene de Alemania. Entonces dice Montesquieu, el poder superior, el poder que tiene el Estado es el poder legislativo, porque a través de ella engendra las normas, hace las leyes, le da muy poca importancia al poder judicial. Dice, al final lo que hacen los jueces, los fiscales, es interpretar y aplicar la norma. Mientras mejor lo aplique, va a ser mejor justicia. Montesquieu decía, a través de la boca del juez habla la justicia. Y pues al final no hay en un Estado democrático esa separación propiamente dicha, siempre va a haber una coordinación de poderes, ¿no? Entonces es Montesquieu quien ya planteaba todo esto ya en la Revolución Francesa, ¿no? Antes de la Revolución Francesa. Después está Juan Jacob Rousseau. Rousseau dice pues que el hombre nace bueno, que en la antigüedad los hombres vivíamos en paz, en tranquilidad. Desde cuándo surgen los conflictos, desde cuándo surge la codicia, el asesinato, las muertes. Rousseau dice en un discurso, en una obra, en La desigualdad de los hombres, dice, desde el momento que una persona dice, esta es mi propiedad, desde ese momento surgen los conflictos, desde ese momento surgen la envidia, la codicia. Desde el momento que surge la propiedad privada, surgen las clases sociales, surge la ambición, la codicia, la envidia, surgen los asesinatos, etcétera. Desde ese momento surgen los delitos, dice Rousseau, ¿no? Y para esto es necesario que surja el Estado para hacer un contrato social entre gobernantes y gobernados para someternos a la constitución política del Estado. Rousseau decía, si una persona sabe de sus derechos, es una persona libre, y una persona que no sabe sus derechos es una persona, es el esclavo, es el esclavo. Es como cuando una persona quiere más a otra persona. La persona que se enamora más sabemos que es la persona que va a sufrir más. Rousseau decía, si a un niño le enseñamos desde pequeñito, hijo, nadie puede tocar tu cuerpo, tienes que saber pedir auxilio, no puedes ir con extraños, no puedes aceptar regalos de extraños, ese niño en el futuro va a poder identificar a sus posibles agresores. Si desde niños les enseñamos sus derechos, esos niños van a poder defender sus derechos. La norma te hace libre, te decía. Entonces Rousseau plantea que el derecho lo debían hacer personas expertas, personas con conocimiento en la rama jurídica. Hay otro autor también,
Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escribe Leviatán. Él dice, señores, el hombre es lobo del hombre, el hombre es egoísta, malvado, codicioso. Antes de pagar sus deudas prefiere vender a la suegra. El hombre es malo por naturaleza. En la antigüedad las personas nos matábamos, existían robos, hurtos, atracos, muertes, asesinatos por la codicia y la ambición del hombre. Y el Estado surge por una necesidad social para que los hombres no nos matemos. Al Estado lo compara con Leviatán. Leviatán era un monstruo marino que se aparecía en los mares y dice, el Estado es el único monstruo, el único que puede frenar los conflictos dentro de una sociedad. Es el Estado, decía, es el Estado. Había otro autor, John Locke. John Locke decía, señores, el hombre nace con tres derechos naturales, tres derechos inherentes a una persona, es la vida, la libertad y la propiedad. Nadie te puede quitar, nadie te puede restringir, nadie puede quitarte la vida. La vida es un bien sagrado, es un derecho fundamental, un derecho humano, la libertad. ¿De qué sirve la vida si no tienes libertad? Por eso la pena privativa de libertad es la pena más dura, más cruel dentro de una sociedad. Y la propiedad, todo el mundo tiene derecho a la propiedad de tener algo suyo que sea de esa persona. Esos son tres derechos inherentes a la persona que el Estado debe garantizarlos. El Estado surge para garantizar estos tres derechos y esto se plasma también en lo que es la Convención de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También está en la primera Constitución de Estados Unidos de 1776, ¿no? Donde dicen, ¿no? Si un Estado no tiene estos tres derechos, pues no garantiza estos tres derechos, pues no es Estado, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa ha influido mucho para que haya este Estado moderno, para que haya esta reforma en la administración de justicia. Al final, quien engendra las normas es todavía la decisión política, es el Estado a través de los políticos quienes van a hacer las leyes, pero el derecho siempre tiene que estar con la realidad social, pero muchas veces vemos que la realidad social está acá y el derecho está acá, y eso pues eso no tiene que suceder. Con esto terminamos esta clase. Para la siguiente seguimos continuando con las clases. Gracias por su atención.